Bienvenidos una vez más a Línea Amiga, la línea de psicoconsejería, un programa pensado y planeado por Psicosentir y Actuar, que dirige la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, quien el RUAT ha puesto en su corazón hacer programas con contenido que tiene que ver con la familia y sobre todo en estos tiempos que son tan difíciles. Adrianita, Dios te bendiga, bienvenida a tu casa, a tu programa y a la Estación del Cielo, que también es tu emisora. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a este programa Línea Amiga a través de la www.laestaciondelcielo.com, la emisora La Estación del Cielo, que semana tras semana lo estamos acompañando en este programa Línea Amiga. A todos de verdad gracias por esa fidelidad y por estar con nosotros cada semana. Bienvenidos, recuerden que estamos en la app, la www.laestaciondelcielo.com, o también por Facebook, por la fanpage de la Estación del Cielo. Ahí también nos pueden sintonizar miércoles 6 p.m. hora local o 7 p.m. en Miami. Bueno, también le damos la bienvenida a John Álvaro. Hola caballero, buenas tardes, ¿cómo vamos? Shalom, shalom, ¿cómo están queridos amigos? Muy bien, excelente, gracias al Padre. Me alegra, bendito el Creador que nos tiene aquí reunidos. Amén. Para hablar de Él. Así es, así es. Qué pena con ustedes, nos disculpamos, hoy nos retrasamos unos minuticos para iniciar, pero bueno, teníamos que resolver unos asuntos aquí técnicos y bueno, les cuento que está cayendo un aguacero tremendo, pero nada, eso no nos impide que podamos estar aquí al frente del cañón como queremos cada miércoles y poder continuar con ese tema tan importante que estamos trabajando. Les recuerdo, cibernautas, aquellos que nos están escuchando por primera vez, o igual aquellos que ya llevan con nosotros desde el 19 de febrero que iniciamos este año, hemos empezado con un tema muy interesante que es la identidad. ¿Por qué quisimos tocar este tema? Precisamente por todo aquello que está ocurriendo a nivel mundial, diríamos, que ya viene hace muchos años, 40, 50 años, pero digamos ahorita, en este siglo es donde más lo estamos viendo, donde más se está marcando, donde desafortunadamente ya la maldad ha llegado a un punto donde está tocando muchísimo a nuestros niños, donde se ha deteriorado tanto, pero tanto, el núcleo social primario que es la familia, donde vemos que niños de 4, 5, 6 años, ni idea que hacia dónde van, qué quieren de su vida, qué está pasando con ellos, donde vemos que están siendo criados y educados por pantallas desafortunadamente, donde a un clic tienen todo este mundo del internet en sus manos, no hay un control total, ojo, no generalizamos, pero sí en la mayoría, un control total de qué están haciendo y qué están viendo, donde la nana ahora es la nana virtual, la inteligencia artificial es la nana, porque es la realidad, desafortunadamente. Hasta les hacen las tareas. Total, exactamente. Aquí tenemos 2 docentes y ellos dan fiel testimonio de eso. Entonces, queríamos precisamente por eso decir, venga, ok, necesitamos organizarnos, necesitamos saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, qué estamos pasando realmente y lo más importante es a quién nosotros le estamos sirviendo. Realmente nosotros tenemos un propósito en esta vida, pero que podamos entender realmente cuál es ese propósito a partir de lo que el eterno Dios nos ha dejado en su palabra y lo que día a día nos dice. Porque lo mencionábamos la semana pasada, John Álvaro nos comentaba algo muy interesante y es que en ningún momento de las escrituras se habla de una denominación, en ningún momento. Se habla es de una relación del Padre. Es una historia de una familia, porque se inicia con el Edén, una pareja, esposos, luego tienen sus hijos, Adán y Eva, y siempre se trata de eso, de una historia de una familia. Pero como, y en esa relación que tenemos con el Padre, ¿ya? Y con nuestro Salvador Jesús, en ningún momento se habla de una denominación, y el tema es que nosotros en nuestra humanidad hemos llegado a eso, a categorizar, a definir, no sé, como a establecer en parámetros humanos realmente lo que representa esa relación con el Padre, y eso hace que la identidad se pierda. Total. Eso hace que realmente no tengamos ni idea entonces a quiénes que seguimos, no tenemos claridad frente a quiénes somos, y parte de lo que hemos venido estudiando precisamente es eso, es nuestra historia,
nuestra descendencia, entender que el Padre es tan perfecto que en nosotros, porque Él es nuestro creador, en nosotros nos selló y nos ha marcado, y Él está diciendo, venga, yo ya les dejé a ustedes escrito, yo ya a ustedes les dejé algo muy claro, es seguirlo, es ser obedientes, es ser correctos frente a eso que yo ya les dejé escrito. Pero nosotros en nuestra humanidad queremos ser como Él, queremos saltarnos, ser desobedientes y no realmente cumplir ese papel tan importante que tenemos de hijos, que ya vamos poco a poco en ese ejercicio de entender, porque ya en este momento John Álvaro nos ha venido comentando acerca de lo que implica ser un pueblo del Eterno, porque escogió a Israel como tal, como ese pueblo que no era porque fuera bonito, sino porque incluso era el más insignificante de todos, pero el Eterno puso sus ojos allí y a partir de ahí ha dado un linaje, y nosotros somos parte de ese linaje. Pero es importante saberlo entender, saber comprender realmente lo que implica estar allí dentro de ese linaje, ya, porque obviamente, como en todo lugar, y ustedes padres que nos escuchan, docentes, pastores, líderes, saben que en todo lugar hay unos parámetros, hay unas normas, hay unos límites que son necesarios e importantes. Entonces, asimismo, el Eterno nos ha estipulado, nos ha dejado a nosotros eso muy claro, y es lo que nos permite también comprendernos, aceptarnos y reconocernos en ese lugar de hijos, en ese lugar de que tenemos en esa relación con Él, para poder reconocernos dentro de ese pueblo tan hermoso y tan especial que es Israel, y cómo el Padre nos está separando, o sea, Él nos ha separado, así como lo hizo con los patriarcas Abraham, con Jacob, con Isaac, gracias, con Isaac. Entonces, así mismo lo hace con nosotros. ¿Por qué? Precisamente para eso, para que entendamos ese lugar, para que nosotros hagamos una revisión de la identidad. Y hablábamos también un poco acerca de cómo nosotros debemos aprender a entender que sí estamos en este mundo, y lo hacíamos una analogía con Egipto, un mundo donde es un mundo de esclavitud, donde este sistema quiere esclavizarnos, quiere llevarnos a su deseo, pero ojo, es un deseo de hombres, no es un deseo del Eterno. Y cómo esto hace que se pierda esa identidad, y que en vez de ir en construcción, en armonía, en relación los unos con los otros, en relación con el Padre, eso lo que hace es que vamos cada día más en destrucción, en deconstrucción. Y hoy de una manera muy especial quiero recomendarles, me encanta mucho, aquí lo he dicho en varias oportunidades, a mí me gustan las películas, porque igual las películas nos hablan, llevan un mensaje. Llevan un mensaje total. No todas, soy también muy... Buenos y malos. Sí, soy muy también... crítica y le pido mucho siempre al Padre que me dé el discernimiento para saber que sí, que no, porque pues obviamente no es con cualquiera. Pero hay una serie que en este momento, y yo creería que pronto la mayoría lo han visto, o por lo menos han escuchado comentarios acerca de una serie de Netflix que se llama Adolescencia. Es una serie de Inglaterra, de Londres. Es muy interesante ver cómo, porque habla de una familia y habla de, no va a ser spoiler, pero habla de una situación específica con un adolescente. 13 años tiene el protagonista de esta historia, y cómo a raíz precisamente de eso, de no tener claro una identidad, de no tener claro quién es, igual en la adolescencia es la búsqueda de su identidad, pero que es fundamental, y lo hemos hablado acá, sus padres, sus referentes, no solo de autoridad sino de afecto, ese ejemplo de ellos, reconocen que no lo han sido, reconocen que ellos no han estado con él, y él se ha dejado influenciar, porque parte de la adolescencia, recuerden que en la niñez es donde empieza el niño a descubrir muchas cosas y aún no está definida una identidad. Ya cuando empieza la adolescencia ya empezamos como que se vaya marcando, se vaya definiendo, pero es muy importante la relación que tiene con sus pares, es decir, con sus iguales, con sus compañeros. Entonces depende de esa base, esa estructura que se le ha dado desde la infancia, de esos referentes que le dieron, para que él aprenda a diferenciar, aprenda a tomar decisiones, aprenda a establecer límites, aprenda a manejar lo que es la asertividad o la oposición, aprenda a manejar la tolerancia, la frustración.
cuando viene en esta etapa de empezar a resolver aún conflictos mucho más complejos, que lo que implica la adolescencia, consigo mismo y con el otro, y sobre todo a no dejarse permear, que era lo que hablábamos, porque en el mundo estamos, más no militamos en este mundo, dicen las escrituras. Entonces es importante entender eso, hasta qué punto yo me dejo llevar por la corriente y por lo que dice el sistema, y muchas veces por la necesidad de aceptación. Entendemos que hace parte en esta etapa de adolescencia, y aquí nos lo muestra mucho esta serie, pero si ustedes no la han visto, la van a ver, lo llevan a que el niño tiene 13 años, es un niño aún, joven tenga una situación bastante compleja, incluso de llegar a un asesinato, precisamente por eso, porque como no tiene claro desde el autoconcepto. Recuerden que dentro de la identidad es muy importante el tema de la autoestima, y cuando hablamos de autoestima hablamos de autoconcepto. ¿Qué es autoconcepto? El concepto que tengo de mí mismo, lo que percibo de mí, lo que pienso de mí. Y desafortunadamente, que ahí hablábamos y lo mencionábamos el año pasado, John Álvaro, cuando hablábamos de la deconstrucción de la masculinidad, cómo desafortunadamente muchas mujeres empiezan a desaprobar a varones, por ejemplo, de esa edad. ¿Por qué? Porque no salen con niñas, porque no han tenido novias, porque no han tenido relaciones sexuales. Entonces hay un fenómeno que se llama incel, que es el celibato. O sea, hablan acerca de que si tú a determinada edad no se te ve que tengas una actividad sexual como muy alta, o tengas una relación con el otro género, en este caso pues niño con las niñas, no eres como el popular o el sex symbol o en nuestra época el Casanova, entonces no, pues entonces tú eres un celibato de por vida, tú no sirves, tú como hombre no tienes un lugar y un valor. Entonces es increíble esa parte tan dura, y eso lo hacen a través de las redes sociales. Incluso también comentábamos el año pasado, hablamos en una de las series que los invitamos a que los miren, hablamos acerca de que hay un lenguaje oculto que manejan los jóvenes hoy en día a través de los emoticones, y ellos tienen un significado. Y esta serie habla precisamente de eso, de cómo se deja influenciar, porque hay una necesidad de reconocimiento por parte de él, hay una necesidad de ser aceptado, hay una necesidad de, venga, yo realmente, ¿qué pasa conmigo? Tengo 13 años y ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo ya, ¿por qué no he tenido mujeres? Yo quiero tener relaciones sexuales, yo quiero ser popular. Y como esto obviamente le vino tanto a afectarse en su pensamiento, en su autoestima, tanto así que cuando él está en un momento con psicología, le pregunta a la psicóloga, ¿le agradé? Sí, dígame, si ve, yo no le agrado a usted. O sea, en esa necesidad tan importante de reconocimiento que solo debe darse en primera instancia por parte de los padres, de esas figuras. También existió un problema de bullying, ¿no? Sí, total. De sus compañeros. Sí, impresionante porque se da mucho a partir de eso. Claro, se da el tema del rechazo por parte de la mujer, pero ¿por qué? Porque ellos mismos generan como unas subculturas donde entonces este sí es importante para mí, este no es importante, mira que este es el callado, mira que este es el tímido, y a partir de ahí se empieza el tema del bullying, de ese acoso que se da, y él por el afán de ser reconocido incluso mentía en las redes sociales, mostraba una cara que no era. En fin, les recomendamos esta serie de adolescencia, es muy buena. Padres, por favor, véanlo con sus hijos. Siempre le hemos dicho, no necesitan esto, no lo necesitan cuando ya haya determinada edad donde pueda haber un criterio en el cual ustedes digan, ok, ya podemos darle, siempre bajo una supervisión, siempre bajo una guía, porque ustedes no saben todo lo que eso implica, las redes sociales, el mundo del internet. Recuerden que incluso aquí nosotros tuvimos una invitada muy especial de parte de la Policía Nacional, una subintendente, donde ella nos hablaba todo a nivel de la criminalidad que esto implica, y aquí lo vemos precisamente con esta serie. 13 años, ya un niño que desafortunadamente se marcó su vida porque se dejó llevar más por eso, por el otro, por unas emociones que no se gestionaron de una manera adecuada, porque no sabía cómo hacerlo, porque no hubo en casa una comunicación, no hubo en casa una aprobación de emociones, no hubo en casa una resolución de conflictos, no hubo en casa un apoyo y un acompañamiento que se requiere y se necesita en esa búsqueda de identidad. Entonces, padres, hoy queríamos venir como a también darles esto, como a dar esta pequeña intro y como resumen de lo que hemos venido hablando,
y por supuesto seguir y entender que la identidad nuestra no está dado por qué dice el otro, qué dice el sistema, qué dicen las redes sociales. Por esto miente mucho. El que dirán. El que dirán, exacto. Nuestra identidad está marcada por nuestro creador y él es claro al decírnoslo. Una identidad falsa, ¿no? Total. Exacto, se maneja una identidad que se muy mueve fácil. por la moda, se mueve por una cultura y por lo que se está haciendo hoy en día. Exactamente. A nivel cultural y a nivel mundial. Sí, eso es increíble porque si tú no tienes determinada marca de zapatos, de ropa, no haces parte de... No encaja. Exacto, no encaja. Entonces es complejo porque eso afecta. Claro que eso afecta sobre todo a los adolescentes porque están en esa búsqueda y esa necesidad porque siempre todos necesitamos pertenecer a. Es que están buscando una identidad donde no es. Exactamente, perfecto. Tienes toda la razón. Por eso es tan importante lo que decimos aquí. Si nosotros tenemos claro y lo mencionamos, y si tenemos que seguirlo haciendo, lo haremos. Lo que nos dice el Shema, lo que nos dice Deuteronomio 6, cuando dice que los padres son los que deben decirle a sus hijos, hablarles, repetirles mañana, noche, en la calle, en casa, en cualquier momento. ¿Quién es el Eterno? Sus mandamientos, su palabra. Porque esa es nuestro manual de vida, eso es es lo que nos rige para vivir. Entonces, bueno, eso es un camino de verdad, ¿no? Total. Es un camino de verdad donde evita que nos desviemos a derecha o a izquierda. Exactamente. Y es muy importante seguir ahí en ese contexto. Bueno, no sé, John Álvaro, si tienes algo más para decir y ya nos metemos ahora sí en el tema. No, interesante, no sé, Álvaro quería decir algo. La película ha generado tanto debate, tanta polémica, que en el Parlamento inglés están debatiendo la película. Y el director está pidiendo de que pónganle cuidado porque es que esto está sucediendo. Es una realidad. Sí, ¿no? es una realidad. En ciertos programas en Estados Unidos en televisión están tomando el programa para debatir también. Entonces está generando una conmoción y creo que es top one, ¿no? Sí, top sí. uno en... Está en las redes. A nivel mundial en Netflix. Correcto. Sí, no, está en Netflix, pero ya las polémicas arrancan unos análisis muy buenos. Muy buenos. De este muchacho Iván de México. Hace un análisis muy bueno y comienza a ver todo el conflicto y a desarrollar el conflicto. Pero lo importante, lo que decía ahorita Adriana, es hay que aprender a escuchar, padres de familia. Total. ¿Qué es lo que hay que aprender a escuchar? Es que la palabra es muy clara, muy concisa. Yo soy de los que digo que la palabra del Eterno no hay que buscarle significados que no están fuera de la palabra. Exacto. Así es. De pronto nuestra cultura nos ha llevado en los campamentos donde hemos militado, digámoslo así. Siempre se ha llenado de cómo yo interpreto la palabra. Uh-huh. Y yo soy de los que digo que el creador es el pedagogo más excelente que yo conozco. Total. Sí, Tiene una metodología de enseñanza muy... Es considerado el padre de la pedagogía. Sí, claro, y es muy claro. Es claro. Y la palabra no hay que Amén. interpretarla, la palabra es literal. Exacto. Llévela de esa forma y no va a tener problemas. Y lo que decía Adriana es cierto, ¿sí? De pronto, cuando hablamos aquí, hablamos fuerte porque pues está en la palabra. Y como nosotros no estamos interpretando, sino que estamos hablando lo que palabra. dice ahí, que es la verdad, que en hebreo es emet, la verdad. Sí, verdad. Pues no nos salgamos de esos parámetros. Exacto. Si ustedes se van a Deuteronomio 6, desde el 4, ustedes van a encontrar que el Creador manda una orden. Y esa orden es lo que decía Adriana. Tienes que educar a tu hijo. Tú eres responsable de tu hijo. Tú tienes que empezar a marcarle esa identidad a tu hijo. Amén. Y en qué camino tiene que ir detrás de esa identidad. Y esa identidad es seguir la palabra del Eterno, porque el Creador dice, te toca hablarle a Él de mí. Cuando estés en el camino, Exacto. cuando estés en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando viajes por el camino, en todo momento, en todas circunstancias. No dice en tal momento, no dice al acostarse, no dice solamente en el almuerzo, dice en todo, ¿no? En todo. Es exacto. en todo, porque es que a veces creemos que hablar del Señor es solamente en la noche antes de acostarnos. O O cuando van a la iglesia, a la congregación. El domingo. Si celebran el Shabbat, entonces se vuelven
Solo Shabbat. Solo Shabbat. Ajá. Y si van los domingos, ustedes dominicanos. Sí, Exacto. ¿Seguro? ¿Sí? Solamente hablan de Dios cuando Dios dice, tienen que hablar de mí. Ojo, tienen, no deben. Tienen que hablar Sí. de mí en todo Momento. momento. Amén. Así es. Quien le da la estructura, quien le da esas bases sólidas a los niños, es la palabra del Eterno. Ni siquiera es el papá y la mamá son un instrumento del Creador para formar a los muchachos. Exactamente. Pero en la palabra está ese manual de vida para que instruyamos a nuestros hijos para que no se pierdan. Si ustedes ven la película, yo creo que se van a aterrorizar porque el chico llega a matar a alguien. Sí, es que llegar a ese nivel. Y llega al nivel de que él lo niega. Ujú. ¿Sí? Al negarlo, él está interiorizando todo y él se está asumiendo todo el rol y toda la película. Y sigue con los problemas porque también le habla de un tono fuerte a la psicóloga. Sí, claro, mira cómo se altera con ella. Pero es precisamente en esa necesidad que tiene ese niño de, venga, mírenme, reconózcanme. Además es, denme un lugar, porque ahí es muy importante porque en el último capítulo más o menos vemos un poco y entendemos también esa estructura familiar. Entendemos un poco más a papá, un poco más a mamá. Entendemos que es una familia que no se comunican, es una familia que no validan emociones, es una familia donde la madre es muy sumisa, que no estoy diciendo que sea malo, pero ella en ese lugar de ser tan callada, tan pasiva, pues también obviamente, digamos, erra en términos de que ella no logra establecer un límite con el varón, con el papá, porque el niño tiene una estructura similar al papá. Son agresivos pasivos, son unas personas violentas. Lo que pasa es que logra, como el papá, pues ya por ser un adulto, logra como retener un poco. El niño no lo supo hacer, pero fue un ejemplo que el niño vio en casa con su papá. Entonces es complejo por eso, porque si nosotros, no está mal enojarnos, lo hemos dicho, el enojo es una emoción, todos lo sentimos, es cómo la gestiono y realmente de qué me estoy dejando yo. Cuando yo logro identificar qué me molesta, yo logro darle realmente una buena gestión y preguntarme, venga, en serio, ¿vale la pena yo enojarme? Además lo que implica a nivel físico un enojo, porque eso sube, Dios mío, se me fue la palabra, uno de los neurotransmisores, ayúdenme, el del enojo. Perdón, cibernautas, ahora si me acuerdo les digo, y eso puede dar incluso un ataque cardíaco. Cortisol puede dar hasta un ataque cardíaco. O sea, es que es todo lo que implica. Una parálisis. Claro, puede dar una ACV, un accidente cerebrovascular. Entonces, es importantísimo revisar eso. Y recuerden, los hijos son el reflejo de los padres. Y cuando están en ese proceso de niños, todo lo ven. Ellos son esponjitas. Todo lo reciben, todo lo escuchan, todo lo ven. Incluso tiene una hermana mayor y la hermana es igual. O sea, la hermana se pone en la postura. Hay una conversación muy interesante en el penúltimo capítulo donde no la siguieron realmente como era. No siguieron esa conversación porque ya el niño asume su responsabilidad y dice, yo voy a decir en el juicio que tienen que soy culpable. Pero todos callaron. No hubo una conversación frente a eso. Ya al final los padres se asumen como responsables, se asumen que son culpables, que no estamos diciendo que lo sean, pero sí tienen un nivel de responsabilidad en muchas cosas. Entonces la invitación es eso. Veámonos la serie, estudiémoslo en familia y revisemos cuál es nuestro papel. Nosotros venimos, desde que estamos hablando aquí en la Estación del Cielo, siempre hemos hablado, como padres tenemos una responsabilidad grandísima. Es que traer un hijo no es solamente, venga yo le doy de comer, venga yo lo mando a estudiar, venga yo lo visto, no, es realmente cuál es mi lugar de ejemplo, cómo lo estoy educando, qué le estoy enseñando. Yo siempre les digo esto, padres, ustedes visualicen cómo quieren a su hijo en 10, 15, 20 años. ¿Qué adulto quiere que sea su hijo? ¿Qué adulto quiere? Y también les digo, recuerden, el padre les entregó un bebé 0 kilómetros, porque el padre los dio 0 kilómetros. Ustedes son los responsables de lo que el kilometraje de ese bebé, de lo que va a empezar a aprender, a adquirir y a tener en su vida. Entonces, lo que hay que entender es el propósito por cual el Creador nos dio esa responsabilidad. Exacto. Y el Creador da esa bendición de tener hijos porque eso es una gran bendición. Total. Es porque Él anhela y desea de que le sirvan. Amén. Así que sean es. parte de Él, que sean parte de ese pueblo que Él anhela tener
Y ese pueblo es el que nos identifica a Amén. nosotros. Así es. Pueblo adquirido por Dios, como dicen las escrituras, ¿no? Sí. Y ¿saben qué? La verdad, esta serie me confronta porque pues la niña que ustedes conocen, 4 años, desde ya bullying. Como ella es la menorcita en estatura, Sí, la más en pequeña. edad, en estatura, ya las niñas le dicen, tú eres chiquita, y entonces ella viene y dice, papá, es que las niñas me dicen que yo soy chiquita, y muchas veces hay que tratar de interpretar ciertas cosas. Es que no quiero ir al colegio, porque no quieres ir al colegio, porque, claro, no, es que una niña me golpeó o una niña me dijo tal cosa, entonces... Porque a veces, no quieres ir al colegio, es que la niña no quiere ir al colegio. Y entonces uno cree que es solamente una rebeldía. Un capricho. Exactamente, pero hay un trasfondo y a Total. veces los padres no nos sentamos a analizar y hablar y venga, cuénteme qué es lo que pasa. No sabemos observar ni Ni escuchar. Sí, Exacto. eso es cierto. Creo que esta serie nos confronta. Miren, hace 12 años, mi hija mayor, que tiene 22 años, va para 23, Valentina, una amiguita le creó un perfil falso en Facebook hace unos 12 años más o menos, o 14, hace 12 años. Ahora con estas nuevas tecnologías y lo que tú estabas hablando de inteligencias artificiales, pueden clonar la voz. Todo. Y ojo con lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí, con los dibujitos esos. Con los dibujos. Porque es que, sí, muy bonito, queda uno bonito, ¿no? Pero resulta que usted está entregando información. ¿A quién? Piensen a quién le están dando esa información. Sí, hay que tener cuidado. Biométrica, Increíble. ¿sí? Ya el registro de su rostro. Uy, tremendo. ¿Sí? ¿Para qué se va a querer eso? Exactamente. Entonces pensemos en un control, pensemos en un dominio, pensemos en que siempre quieren ir por los más débiles, que son los niños. Exacto. Y como nos dicen las escrituras, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Miremos, o sea, qué necesidad. Hay cosas que aparentemente son bonitas y hermosas. Por ejemplo, lo que acabas de decir. Y son sanas. Y son sanas, exacto. Pero detrás de todo esto que hay. Siempre, siempre, siempre el Padre nos da sabiduría, nos da discernimiento, nos da ciencia, nos da conocimiento, nos da fuerza, poder, valentía, precisamente para eso, para que aprendamos a discernir. Esto lo necesitamos, mis hijos necesitan esto, porque tendemos a darle a los hijos lo que quieren, más no lo que necesitan. Mis hijos lo necesitan. Entonces, Es por llenar importante. espacios. Sí, por llenar El espacios. espacio que yo no le puedo dar. De pronto puede ser entendible porque el sistema nos lleva a eso. Sí. ¿Cuál es el sistema ahorita? Pues que si papá y mamá no trabajan, no pueden sostener el hogar. Ajá, es verdad. No hay techo, no hay comida, no hay ropa, no hay nada. Entonces nos preocupamos por las cosas físicas, Materiales. ¿sí? Que en eso nos han metido, en esa bola de cristal nos han metido ahí, en que tenemos que asumir, responsabilizarnos a nivel económico. Exacto. Pero entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que analicemos y pensemos que no solamente lo económico, lo que decía Adriana y Álvaro ahorita, sino de que hay unos sentimientos de un niño, hay unas emociones, hay unos comportamientos, ¿cierto? Hay una convivencia que los niños tienen, que hay que empezar a preguntarles. Yo llego por mi hijo al colegio, yo dejé de hacerlo un tiempo, pero dije, no, tengo que buscar los espacios más posibles. Y cada que yo voy al colegio y él sale del colegio, le digo, ¿qué, cómo te fue hoy? ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué hiciste hoy? Total. Sí, comienzo a indagarlo. Claro. Y eso es lo que hay que hacer. Todos los días hay que indagar a los muchachos. Y John Álvaro, y a veces los chicos, porque pasa con mi hija y yo creo que no es exclusivo de ella, cuando uno la siento en el auto, en el asiento de atrás, y le pregunto, a veces no dice nada, pero en el transcurso del diálogo, porque hay que acercarse, y claro, hay que... También hay que bajar el nivel, ¿no? Exactamente, sí. Hay que buscar las formas de llegar a ellos. Y ella empieza a soltar, y empieza a hablar, y me dice unas cosas, y otras cosas se las dice solamente a la mamá. La mamá, claro. Sí. Entonces, es el acercamiento que pueda tener uno con el hijo. Yo soy como contrario a esa corriente que en algún momento decía que hay que ser amigo de sus hijos. Es yo que soy contrario a diferente, eso, es pero diferente. lo que tú dices es cierto. Ponerse en el nivel de él, acercarse, vení, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eso es muy diferente. Sí. Eso es diferente a ser amigo. Exactamente. Yo también tengo la misma corriente. Amigos, No. Estamos el de acuerdo. papá, sí. Claro. Y el papá tiene que estar en todos esos estados y en todas esas situaciones para colaborar, para ayudar, porque ¿qué ven ellos en uno? Un resguardo, Claro, una protección, un abrigo, así como nosotros
anhelamos todos los días que nuestro abrigo sea el Eterno. Amén. Amén, ¿Sí? así es. Así. Que sea nuestra protección. Salmo 91, ¿qué dice? El que habita, Que habita al abrigo del Altísimo, Altísimo. morará. Bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que anhela un niño, que su Claro. papá esté allí. Es más, uno no cree, porque yo decía, yo soy poco con situaciones emocionales que de pronto no van a una vida real o al entendimiento de la Torah. Pero los niños muchas veces, ellos lo expresan y dicen, es que mi héroe es mi papá. Sí, ¿Sí? lo es. No es un héroe perfecto, pero te ven así. Por ¿sí? mucho tiempo te van a Entonces, ver así. Es como cuando va el papá con el niño subiendo una montaña y el papá le dice al niño que va atrás, cuidado con el camino. Y le dice él, cuidado tú que voy detrás tuyo. Total, total. Y saben qué? Es que, cierto. que un error craso es que a veces no tenemos tiempo para nuestros hijos. Y si no tenemos tiempo, sucede lo de la serie, ¿no? No estamos atentos a las situaciones. Y creo que nunca podemos justificar que tenemos mucho trabajo. Nuestros hijos son prioridad por encima del Ese trabajo. es un punto crítico y yo creo que a más de uno de lo que está escuchando hoy le toca Sí. el corazón. No, porque, yo creo que Sí. autocrítica correcto. a Y nosotros a mismos. reflexionar, sí. Sí, Sí, sí. Porque vuelvo y repito, nosotros estamos sumergidos en que hay que tener una calidad de vida, que hay que responsabilizarse en una calidad de vida, sacar a su familia adelante económicamente, y no solamente es eso. ¿Sí? Abraham, cuando hablan de Abraham que está en el campamento, en la carpa, significa que él estaba era enseñando Torah. ¿Y Al quién, cuidado. ¿Y quién mantenía con él estudiando Torah? Su hijo Isaac. Ujú. Por eso ya Isaac, si usted lee en la escritura, no tuvo problema alguno. Sí. El Creador siempre estuvo ahí apoyándolo y le dio también promesa, porque le dio promesa a su papá Abraham, porque andaba en qué? En los caminos del Eterno. Exacto. Isaac aprendió lo de quién? Lo de Del su papá. padre. Su padre le dio ese ejemplo, ¿cierto? Y no solamente le dio el ejemplo, sino que también lo instruyó. Así es. Entonces, si usted lee, porque la historia de Isaac es más corta, casi no hay un problema que ha tenido Isaac. Es tanto así que el Creador le dijo a Abraham, llévate a Isaac y lo sacrificas. Ujú. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se lo llevó. Isaac no era un niño, según dicen antecedentes históricos. No. como 12 años, ¿no? Hablan más o Un menos. poquito más Ya grandecito. estaba más grandecito. Sí, Sí, era una preadolescente. dice la escritura que tenía ya una edad donde él era muy consciente y el papá Sí. le explicó a qué iba y el papá no lo privó, ni no existían pues en el momento para darle algo para dormir. Ajá. Lo llevó, lo amarró y lo puso Sí. encima del altar y le dijo, es que el Creador me dijo que te sacrificara, y sabe en ninguna parte dice Él no puso que él se resistencia alguna. opuso. Exacto. Correcto. Increíble la obediencia, ¿no? O sea, el nivel de obediencia, porque, a ver, es que, venga, hijo, es que el Eterno dijo que te va a sacrificar. ¿no? Pago escondero. Jamás. Él estuvo ahí en primera fila. Heme aquí. Uf, tremendo, tremendo. Lo puso, ya iba a hacerle hasta que el Creador le dijo, Abraham, y le dijo, Abraham, aquí estoy, Tremendo. para. Y, Sí. y ¿dónde está para hacer la ofrenda? Está al lado. Está al lado tuyo. Mira atrás que ahí está. Probó a Abraham. ¿En qué lo probó? En que le era fiel a su palabra. Y eso fue lo que le cultivó a Abraham a Isaac. Ujú. Isaac era Fiel. fiel. ¿A quién? Al Eterno. Esas cosas, esa historia que vemos que está en la Torá, en la Biblia, es lo que nosotros tenemos que aprender. Ahora hablamos de Deuteronomio 6, 4 al 7, 8, donde el Creador nos dice es que usted debe instruir. Y no solamente usted como padre, ni como madre, también sus abuelos Los tienen abuelos. esa responsabilidad. Toda la familia tiene una responsabilidad de formar, de construir, de levantar su hogar en la palabra. Amén. Gracias al bendito me dio esa luz y me dio a conocer la palabra de él cuando mi hija estaba bien pequeñita y cuando nació mi hijo. De hecho, son dos promesas que el Eterno me dio. 2 regalos, 2 bendiciones. Ujú. Y el ver eso, esa construcción, no somos perfectos, eso sí, ninguno.
Pero yo a mis hijos no le impongo la palabra. Yo a mis hijos los educo en la palabra. Exacto. Qué bueno esa diferencia. Y si nos gustaría, porfa, John, que tú nos hicieras ahí como esa diferencia, porque de pronto muchos pueden preguntarse, ¿cómo hago entonces? ¿Me entiendes? Es que dijiste clave, yo no impongo, yo educo. Pero es entender que se basa en la educación, en cómo lo transmito. Claro. Es que si tú impones, se vuelve una obligación. Y comienza la rebeldía. La rebeldía. Que es lo que pasa en la mayoría, desafortunadamente. Por eso hago ahí No, como y en la gente observación. vieja, Y Sí, cuando tú total. educas, Eso. aprenden a amar. Exacto, Correcto. exactamente. ¿Y cómo aprende, cómo educa uno? Siendo ejemplo. Exacto, eso es básico. Sí, Exactamente, el testimonio. es Somos correcto. cartas leídas y Amén. los chicos ven eso sobre todo, ¿no? Total. Claro, no, ellos Total. ellos son esponjitas. Sí. Ellos aprenden muy rápido. Miren el aceite increíble. También. Total. Sí. Total, ¿saben quién es más débil? Si el papá, Sí, la mamá. Sí, Mi mamá es más fuerte, no mi papá por acá. Sí. Sí. Todos son así. total. Por ejemplo, mi hijo, nosotros nos colocamos algo al lado de nuestras vestiduras, que también Yeshua andaba Sí. con esto. Además, cuando la mujer que tuvo Flujo de sangre. flujo de sangre durante 12 años y tocó las Las vestiduras del Señor. vestiduras, las Sí, es que ahí esquinas, dice el borde del manto. borde del manto, que son las esquinas, Es el sol, sí, que sí. son los tzitzí. Ujú. Entonces tú te vas a Deuteronomio 15:34 y dice que debemos deportar los tzitzí. ¿Para qué? Para que nos acordemos de sus mandamientos. Amén. Entonces Jacob, en su ligereza, que es mi hijo, que es el más pequeño, pues él mantiene pensando es en el juego, tiene sus tareas, entonces él hace sus tareas lo más rápido posible y para salir a jugar fútbol, que ese es La lo que pasión. más la pasión de él. Y yo lo siento venir, pero vamos por la calle, vas vestido así, vení, sentémonos, le damos un ratico algo. Vámonos a Deuteronomio 34, 15, 34. ¿Qué dice aquí? No, que nos debemos portarlos, sí. ¿Qué hace él? Se va a su closet, se coloca los sí y sale. No le estoy diciendo colócatelo, tenés que colocártelo, tenés que hacerlo, porque no. Camine, leamos. ¿Qué dice el Creador? Dice eso. Porque es que mis hijos creen en el Creador. Amén. Ellos creen totalmente lo que la palabra dice. Así es. No es un cuento, no es No es un mito, no es una fantasía. Claro. nada de eso, sino que es verdadero. Es una realidad. ¿Qué hace entonces? Hay que colocar eso. Me pasó una vez y fue un enfrentamiento fuerte. Fuimos a una casa de un familiar y en la casa del familiar celebraban Navidad. Pero yo fui a visitarlo porque me pidió un favor, fui hasta allá. Entonces no habíamos tocado ni, diría yo que 10 de diciembre, ya está, eso desde octubre ya están colocando el arbolito y el Desde pesebre. septiembre ahora, ¿no? Como la radio dice. Y cuando entramos, él me acompañó ese día. Cuando entramos, claro, él ve el arbolito de Navidad y él ve el pesebre y dice, papá, pero es que esto no se puede hacer. Tenía escasos 4 años, casi 5 años. Wow. Papá, pero en la palabra esto no está bien. Mi familiar alcanza a escuchar, se sintió mal. Claro. Claramente, se sintió mal. Pero como los niños, desde que los instruimos y le comenzamos a dar ejemplo y a hablar del Creador con amor, Esa clave. con amor, y que no sea un amor con herencia, porque ellos lo van a acercar porque mi papá tal cosa, no, que ellos se enamoren del Creador ellos mismos, Ajá. que sea un amor verdadero, que sea un amor de ellos, Ujú. que ellos mismos amen al Creador, Exacto. que no sea porque sus papás lo impongan, no, Ujú. solamente instruyan. El Creador nos mandó a instruir, Amén. no a obligarlos a que amen a Dios, sino que ellos desde la Torá, ellos al leer la Torá, al interiorizar la Torá, al entender la Torá, porque el Creador te da esa capacidad, Amén. ellos entienden qué es lo bueno, qué es lo malo. Usted escoja, dice el Creador, ¿sí? Solo hay 2 caminos. Las teorías dicen de que está el libre albedrío. Si tú buscas en la Torá, en ninguna parte habla del libre albedrío, que en la traducción es escoja el camino. Usted coge el bien, quiere el mal, ¿qué quiere? ¿Quiere que yo lo bendiga, lo proteja, lo guarde, lo lleve por ese camino de luz?
o usted se quiere perder. ¿Sí? Por eso lo interesante de amar a sus hijos, y ahora el que no ame a su hijo, pues ahí poseemos problemas. ¿Sí? De amar a los hijos, y cuando uno ama a sus hijos, les da ejemplo. Así es. Ejemplo de hacer las cosas bien, tal como el Creador nos enseña a nosotros cómo se deben de hacer las cosas. Esa es nuestra responsabilidad verdadera. Exacto. ¿Sí? Lo demás, créanme, amigos, lo demás viene por añadidura. Créanme que todos tenemos o todos han pasado por problemas económicos, todos han pasado por problemas sentimentales, todos han pasado por frustraciones, por bullying, por muchas situaciones. Exacto. Pero si usted se dedica a la palabra del Creador, si usted se dedica a estudiar la palabra del Creador, y sobre todo, no solamente estudiar, no volvernos aquí los pensantes de la Torá, de la Biblia, sino que ponga en obra y en práctica la palabra del Eterno. Si usted se ocupa y se centra en ese objetivo, créame que lo que más que viene, lo que usted necesita, el Creador se lo pone ahí. Amén. Se lo aseguro. Amén, así es. Y yo he tenido experiencia tras experiencia donde todo lo que yo veo desde que me levanto hasta que me acuesto son bendiciones. Así es. Hasta el dormir es una gran bendición. Uy, sí, total. De verdad que sí. Eso es un permiso. Pero mira algo tan lindo que tú dices ahí, John, y es importante que lo tengamos claros, oyentes, que realmente nosotros nos interioricemos desde ese lugar que somos como padres, como educadores, como autoridad, como acompañantes. Y es, primero, y lo traigo con las palabras que tú decías, tú mencionaste la situación que hubo con el niño, y el niño tenía 4 años. ¿Implica eso que desde que nació Jacob ya estabas enseñándole? Y hay algo muy importante que lo hemos hablado aquí a través de este tema de identidad y que seguiremos, y que lo decíamos cuando hablábamos del ADN del padre, la genética, hablamos de que se transmiten la costumbre, la cultura, y eso es, porque educar implica eso. Educar es que desde que nacieron tus niños, tú has estado allí en ese proceso. Venga, es que la palabra me dice que yo debo hablarles así, que yo debo hacer esto, que yo debo colocarlos así. La costumbre, por lo que nos dice la palabra, obviamente. Es que yo no sé si tradición sonaría bien decirlo, pero sí, o sea, lo que hemos aprendido a través de la palabra. Entonces, eso es muy importante. Primero. 2, lo estoy diciendo y el orden no altera el resultado, no por eso estoy diciendo que sea más importante el uno que el otro. Tu ejemplo, lo que hablábamos ahorita. Tu ejemplo en términos de que primero tienes claro quién soy yo como padre, Claro. cuál es mi rol como padre. El Padre me entregó mis hijos, que son una grande bendición, y Él me dice en su palabra que Mi familia. Obvio, la esposa también, por supuesto, que yo los tengo que educar, porque es que sin la esposa es complicadísimo. Difícil. Total. Entonces, yo los tengo que educar. Yo soy la cabeza del hogar, yo tengo un rol muy importante y yo debo educarlos, ¿vale? Y lo educo primero con mi ejemplo. Entonces, si John Álvaro le dijera X a la niña o el niño, pero hiciera todo lo contrario, o sea, ¿cómo estaría en este momento la situación? No existiría coherencia. Exacto, no habría una coherencia. O sea, no sabemos incluso qué pasaría. John Álvaro ya es una joven, porque la niña tiene 20 ya. 19. A 19, está terminando la adolescencia, está en la universidad. Se perdería la autoridad. Claro, que lo que ya implica enfrentarse a una universidad, aún más a este sistema con la edad que tiene, y es una niña que se los digo que es increíble. Ver al niño, ver a Jacob, uno dice, wow, qué bonito, porque es todo un caballero, es un caballero en miniatura, pero en términos de lo respetuoso, de lo educado, yo veo ese lugar que tienen con sus padres, el respeto que tiene, pero es lo que digo, porque desde que nacen, desde pequeños ellos han entendido cada etapa de sus hijos, ser ejemplos, pero para yo ser ejemplo yo necesito tenerla clara primero. ¿Quién soy yo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cuál es mi relación con el Eterno? ¿Cuál es mi identidad? Total. Para poder hacerlo, de lo contrario sería complicado. Y mira que esa tarea no solamente se le puede atribuir a los padres en su formación, en ser ese espejo para ellos. Mira lo importante de congregarse también. Sí, claro. Porque en la congregación son por ahí 10 pelados de la misma edad de Sí. Jacob. Y usted a cualquiera le pregunta cualquier situación que está en la Torá,
eso se pelean por Para responder. responder, hermosos. Y tienen el mismo comportamiento, o sea, no solamente Jacob, yo puedo decir que todos los niños de la congregación, wow, son unos pelados que la tienen clara. Sí. Y saben para dónde van con la palabra del Eterno. Y sobre todo el lugar de sus padres. Hay algo que yo admiro mucho, yo los veo, yo digo, wow, porque ese es el lugar de autoridad, pero lo que siempre hemos hablado, una autoridad en respeto y en amor. Es que yo digo, qué bonito es escuchar a estos niños donde primero no están pegados a esto, amén, gloria al Padre. De hecho creo que no tiene ninguno tiene celular, ninguno. Mi hija, que es la mayor, a los 17 años se le vino a un celular. Excelente, maravilloso. Y entonces es importante eso, y ese respeto que tienen a sus autoridades, y no solamente digamos a los padres, No, a las mamás. hablo por ejemplo también conmigo, o sea, todos eso es un respeto, eso es un amor, que uno dice, wow, qué belleza. Entonces aquí estamos viendo, familia, lo importante de tener claro nuestro lugar como ejemplo. Y tú lo decías ahorita, no solamente los padres, miren, en cualquier lugar, todos tenemos un propósito, alguien nos está observando, yo siempre digo eso, alguien nos está observando, sobre todo los niños, los adolescentes. Tenemos nosotros en el lugar donde estemos, tenemos una función. Exactamente, donde nosotros estemos. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos llevar esa palabra no solamente aquí, sino ponerla por obra, como nos dice el Shema. Baruch Hashem, así es. Mira, algo especial me pasó. Como les decía, el niño le gusta mucho el fútbol. Y el niño estaban jugando fútbol, pasó un problema con los chinos, con los chiquitos allá. Obviamente eso no está en el mismo camino. Pasó algo, pero llegó una mamá de familia y dijo, no, yo quiero que ella conmiga qué pasó. O sea, identifican quién es el que es sincero, el que tiene una verdad, el que no miente y el que sabe que está bajo una estructura y bajo la palabra del Creador y que le teme al Creador. Amén. O sea, identifica, la gente identifica eso. Por ejemplo, mi hija no le invitan sus compañeros ni a rumbear ni a nada de eso porque sabe que no es de eso. Y ya está en la universidad. Exacto, ya la tiene clara. Sabe que esas cosas no son, es la dedicación a quién, al Eterno. En este momento está dedicada a su estudio, al Eterno y a las cosas del Eterno. Como dice Ale Zurdo, ¿para qué me invitan si ya me conocen? Correcto. Así dice él en una canción. Exacto. Cuando que referente a eso, que vamos a fiestear, a rumbear, a salir. Ahora los chicos dicen discotequear. Discotequear. Vamos para la disc. Entonces él dice, ¿para qué me invitan? Si No, ya me conocen. Exacto, no. Porque Entonces, tiene clara la identidad. Exactamente. Tu hija tiene clara la Es que ahí identidad. vamos. La identidad, la responsabilidad de dar esa responsabilidad está en los padres. Amén. Está en la familia. Está en los abuelos. Está en una comunidad. Yo es que le digo a los de la comunidad, ustedes llegan a ver a Lina Marcela o a Jacob en algo indebido, por favor van y jalan las orejas. Tienen la autoridad, se las doy. Porque esto no trata solamente también de una estructura familiar, sino también de una comunidad. Lo que nos rodea, exacto. Correcto. Mi hija mayor, que ya, como les dije, ya va a cumplir 23, ahora el 25 de junio, ya no está bajo mi autoridad. Pero yo siempre me llevo yo ya la equipé, yo ya le enseñé, de aquí en adelante cuando se fue a los 18, de aquí en adelante ya te corresponde a ti, porque yo ya te di las bases. De hecho, en Levítico dice que cuando están bajo tu techo, quien es la autoridad es el papá. Es el papá. Así Y es. si ellas llegan a hacer una promesa que se sabe que no la va a cumplir hacia el Eterno, el papá tiene la capacidad y Qué la bello. autoridad de decirle al Creador que usted no lo va a cumplir. Y es el único que tiene la autoridad El Padre. para quitar esa promesa de ahí, que el Creador la admite, pero el Creador es muy claro, dice, el Padre es el que hace El eso. Padre es el responsable. Entonces, así como el Padre es el responsable de decir, ella puede con la promesa o no puede con la promesa, así mismo es la autoridad dentro del hogar cuando está debajo de su techo. Sí. Ya cuando la hija, sobre todo hablando de las niñas, ya se casan y ya tienen su esposo, pues ya la autoridad no es del padre, sino Del esposo. del esposo.
Ya esa responsabilidad se le transfiere al esposo. Entonces lo que decía Álvaro me lleva a recordar la norma que el creador, mire que el creador es perfecto. No, es que él no lo da todo allí, o sea, lo que decías ahorita al principio, él es claro. Él piensa en todo. Exacto, todo. Es realmente cómo lo estamos haciendo. Y yo quiero hacerte una preguntita hoy fue en ese lugar de educar, porque yo sé que de pronto muchas personas nos pueden estar pensando o preguntando de pronto, bueno, no, pues es que ustedes lo dicen porque ustedes llevan tiempo en la palabra, es que porque ustedes están ahí en la palabra, pero digamos a quienes apenas están empezando el tema de la palabra, o los que están empezando, digamos, en el tema de educar sus hijos, la pregunta es, esto o sea, es complejo, es fácil, es sencillo. ¿Qué sería aquello que ustedes pueden dejarle hoy a esos padres frente a lo que representa ese educar en autoridad, ese educar en amor, educar como ejemplo? Lo primero que yo digo es que nunca es tarde. Uh-huh. El creador es el que coloca los tiempos. Amén. Y solamente con que usted clame al Eterno, el creador lo dota primero que todo en conocimiento, en sabiduría y en entendimiento. Amén, total. ¿Para qué queremos eso? Para poder educar a nuestros hijos. Sí. Primero hay que pedirle al Eterno, hay que clamarle. El Eterno dice, clama a mí que yo te responderé. Él es muy claro. Y cuando usted clama con amor, con sinceridad, el creador responde. El creador es automático, el creador es instantáneo, el creador hace las cosas de una. Sí, y también si tenemos carencia de sabiduría, el Eterno también dice que pidamos sabiduría. Nos y dota. muchas veces decimos, Señor, no sé qué hacer, necesito sabiduría. Y Él nos da la sabiduría. Exacto. Para guiarnos. De pronto nuestros hijos nacieron en la palabra y desde pequeños los instruimos en el camino. Mi hija, yo recuerdo tener un libro con las historias bíblicas y todas las noches contarle la historia, y recuerdo que empezamos en el Génesis y terminamos en el Apocalipsis. Entonces desde niños llevar a ellos a amar la palabra. Para ella no era ninguna imposición, era algo que disfrutaba porque de esa manera aprendió a leer también. Mira que esa metodología es buenísima. Sí. Y Lina Marcela, que es la mayor, aprendió más por ahí. Sí, existían programas de la Biblia Sí. en muñecos, y comenzaba a confrontarla con la Torá, y le fue más fácil la parte receptiva. Qué bien. Jaco le gusta, hay un programa que tú te metes a internet, llama seriesbiblicas.net, Muy bueno. y usted se ve todos los pasajes más importantes de la Biblia en película, pero lo bueno es que ahí te marcan qué capítulo y qué versículo están hablando ahí. O sea, te van marcando y narrando la historia. Uh-huh. ¿Sí? Y es una parte para llegar. Pero volviendo al tema, lo que me preguntabas, Adriana, es, yo lo único que digo es que ninguno de nosotros es perfecto. Sí. Y los personajes de la Biblia tampoco. ¿Qué pasó? Que nos dejamos enseñar y nos dejamos instruir por el Creador. Amén. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra mente, porque en Jeremías 31:31 dice que en tu corazón y en tu mente va a dejar la palabra de Él, para que aprendamos, que no vamos a necesitar de nadie más. Así es. Solamente la comunicación directa entre la Torá, que es la Biblia, su palabra, y Él. Uh-huh. Y si Él hace esa promesa, tenemos que estar convencidos de eso. Así es. Entonces, que no nos dé miedo. Es que mi hijo tiene 17 años y es un rebelde, no sé qué. Vea, contra la voluntad del Creador No hay. no hay nada. Total. Ore. Yo siempre cuando salgo al frente del altar a hablar de la palabra del Eterno, a dar la enseñanza, yo cojo una palabra y la parto en dos, que es la oración. Si usted parte la oración en dos, va a orar, pero también va a accionar. Uh-huh. Así Yo es. puedo clamar al Creador, pero ¿cómo acciono yo? Cumpliendo yo la palabra. Exacto. Primero, dando ese ejemplo, ese cambio. Uh-huh. Es que John Álvaro, Adriana y Álvaro no éramos perfectos, ni la octava maravilla. Quien nos corrigió, quien nos instruyó, quien nos llevó un camino, fue el Eterno. El Padre, y lo sigue haciendo. Y ahora que estamos hablando de la palabra, el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino?
con guardar la palabra. Y si el joven, por eso yo, cuando mi hija mayor llega en diciembre y me dice, papá, yo quiero que usted me case, pero no tiene novio, no piensa casarse ahora, quizás, pero me dice, papá, cuando yo me vaya a casar, yo quiero tener una familia. Empezamos a hablar, porque hace días no hablábamos, y me dice, papá, tú que conoces a Valentina, papá, mira, es que pienso casarme en algún momento, pues como la juventud de ahora anda en otra cosa, en otros disparates. No, mira lo importante de lo que dice tu hija y que así sean todos. Yo a mis hijos les dije, si usted aquí no me trae nieto, ni se aparezca. Y me va diciendo, Seguro. me va diciendo eso, papá, yo quiero en algún momento de mi vida conformar un hogar, pero yo quiero casarme. Claro, es que ella vio el ejemplo con Alejandra. Claro. Yo quiero casarme, papá, y yo quiero que usted me case. Qué bello. Entonces, eso me tocó, claro, se me vinieron unas lágrimas, la abracé, eso fue como un 25 de diciembre que vino acá de visita, y entonces, claro, allí es donde uno dice, no perdí el tiempo. Exacto. No perdí el tiempo. Sí, así no es. fue, la palabra dice que nunca regresa vacía, ¿no? Amén. Las escrituras. Llegó una vasija llena. Exactamente. Y llena de amor por el Eterno. Sí, seguro. Eso es, mira lo que está pasando, nosotros hacemos un análisis, lástima que el programa sea tan cortito. Sí, ya llegamos al final. Pero la tendencia hoy es que la población, sobre todo Colombia, se está volviendo más vieja. Increíble. Ah, sí, las estadísticas del DANE, DANE, ¿no? de natalidad ha bajado el 6-7%. Sí. Y la tendencia es que Colombia en poco tiempo va a quedar con personas de cierta edad avanzada. Por eso ya los negocios como los bancos están haciendo servicios o productos que le estén disparando a las personas adultas. Okay. O sea, que vayan direccionados hacia ellos, no hacia los jóvenes, porque el chico de hoy, con sus modalidades, con las modas, ¿sí? Con el sistema, con la ideología, con esas ideologías que aparecen, que son para destruir, no son para hacer un crecimiento. No son bíblicas. Sí, correcto, van en contra de la Torá. Van en contra, sí. ¿Sí? Lo que están haciendo es que los jóvenes hoy no piensan en tener hijos. Tener familias. Y lo primero que dicen es que yo no quiero responsabilidades. Ah, exacto. ¿Y saben por qué, amigos? Porque eso, las familias ayudan a eso. A mí me da alegría cuando en la congregación alguien dice, vamos a tener un hijo, eso hacemos fiesta. Pero usted vaya para la casa a decir que va a tener un hijo. ¿Y por toda qué? la familia en contra. Ah, y hay gente, usted tan irresponsable, ¿cómo lo va a sostener? Usted, mire cómo está la sociedad. Usted no tiene un buen emoción. empleo, mire la situación, vea un niño que va a venir al mundo y la a edad sufrir. que usted tiene y cómo va a ser. O sea, muchas cosas, muchos peros. Pero ¿qué mandó el Creador? A que nos multipliquemos como la arena, como el polvo y como las estrellas. Amén. Amén, así es. Cibernautas, bueno, de verdad que no quisiéramos que se terminara el programa. Nos encanta impartir su palabra, nos encanta hablar y sobre todo confrontando con esta realidad que vivimos hoy en día. Pero bueno, ya es hora de decir adiós, pero solo por hoy. Esperamos que la próxima semana el Eterno nos permita, nos dé la salud, la vida para volver a estar aquí, para continuar con este tema tan interesante que es la identidad, para que nosotros como personas que tenemos una relación con el Padre, entendiendo lo que implica esa relación con Él, realmente seamos ejemplo y transmitamos a otros lo importante que es reconocer nuestra identidad, reconocerlo a Él como Padre, ser nosotros, entender, hacer esa introyección de ser aceptos como hijos, porque eso nos lleva a nosotros a disfrutar y a entender lo que implica ser hijos. Ser hijos es maravilloso, el Padre es la bendición más grande que Él nos puede dar. Total. De ser hijos como Él. Entonces, pues esperamos, cibernautas, la próxima semana volvernos a encontrar. No sé, Alvarito, ¿qué nos dicen ahí nuestros oyentes? Bueno, ¿cómo están allí? Nos están saludando y nos dicen que muy buen programa. Quiero saludar a mi suegra y mamá, bella, gracias. Gloria Paz, que está aquí en la casa, que nos está acompañando. Sí, buena linda. tarde, Dios les guíe. Amén. Dios les bendiga por su valioso aporte, dice mi suegra. Y también Gloria Ospina nos está escuchando, que es del llavero y del resorte de ustedes, ¿no? Tan bella, Gloria. Saludos. Gracias, amiga, gracias. Nos dice Gloria.
La gente de Santo Decibel en cabeza de Luigi nos están viendo. Bendiciones, Fiel oyente. familia. Gracias. Y María Eugenia, que no falta No también. falta nuestro programa, gracias mi Maru Bella. Consultas, número de WhatsApp para consultas virtuales o presenciales, porque esto ya cambió, ¿no? Esto ya no necesariamente hay que estar en el mismo lugar para ser aconsejado, ¿no? Pues senos aquí. Bueno, sí, cibernautas, tema de Psicosentir Actuar, recuerden que estamos en las redes por Facebook e Instagram, @psicosentiractuar, estamos en YouTube también como Psicosentir Actuar, donde estamos subiendo semana tras semana este estudio que hacemos aquí, esta enseñanza que damos aquí, estas pautas, bueno, este diálogo que tenemos tan hermoso aquí. Y para consultas en psicología, WhatsApp, por favor, fuera de Colombia, más 57 310 383 3320. Repito, WhatsApp 310 383 3320. Cibernautas, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por abrirnos sus puertas, sus hogares, por permitir que continuemos siendo ese instrumento del Eterno. Lo único que nosotros queremos es eso, es dar un poquito de todo lo que Él nos da, porque volvemos a decir una hora, la verdad es muy poquito, pero aquí seguimos. John Álvaro, gracias, ¿qué tienes para decirles? No, que multipliquen estos mensajes. Amén. Así como las estrellas, como la arena del mar, como Amén. el polvo, Qué bonito. para que llegue el mensaje. Amén. Y si ustedes tienen algún tema que quieren que hablemos, nos lo mandan. No nos la sabemos, pero sí me comprometo a que nos sentamos a estudiar. A investigar, Sí, la buscamos, la profundizar. investigamos, pedimos esa sabiduría y el Padre nos revela. Sí, así es. Gracias por eso. Acuérdense, está en la Estación del Cielo y en Psicosentir en YouTube. Ahí lo subimos. Denle like, por favor, porque eso nos ayuda a que el algoritmo nos lleve a que eso lo vean más y más y más y más personas. Lo que queremos es eso. Todos sabemos lo que estamos viviendo hoy en día y somos más los que amamos al Padre, los que realmente amamos nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes, y los que vamos en contra de toda esta mentira, de todas estas teorías, y estamos dándose esa lucha, estamos dando esa batalla cultural porque es necesario hacerlo. Estamos haciendo lo que el Padre nos manda hacer. Es el propósito que Él tiene. Amén. Así Por es. eso les pedimos el favor y la colaboración de que multipliquemos el mensaje. No es por fama, ojo, sino porque tenemos una labor. Ustedes y nosotros tenemos una labor y un propósito que el Creador ha encomendado a nosotros. Tenemos una responsabilidad. Así es, así es. Muchas gracias, cibernautas, que el Padre los bendiga y los guarde. Si Dios permite, la próxima semana nos encontramos. Recuerden, miércoles 6 p.m., hora local, 7 p.m. Miami, a través de la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage de Facebook de La Estación del Cielo. Bendiciones. Bueno, Shalom, shalom. muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionaron con nosotros. Recuerden compartir el programa, recuerden, pueden ir a Psicosentir y Actuar, buscar en YouTube, buscar en Facebook, buscar en Instagram, para que ustedes puedan tener la posibilidad. Ay, nos está saludando Dalia Sinisterra Chamorro, ella está en Chile, la mamá de Luigi, y desde Chile nos ve, es una caleña, una Gracias. colombiana que está allá. Le mandamos un saludo, usted es una bendición y usted es un ejemplo de lo que nosotros estábamos hablando. Ella desde niño llevó a Luigi a la iglesia, le enseñó la palabra de Dios y Qué hoy bonito. Luigi es un hombre de mucha bendición, un hombre que ama Sirve al Eterno. y le sirve al Señor. Bendiciones, mamá. Qué bien por esa, mamita. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Dios les bendiga, que el Eterno les bendiga rica y abundantemente. Sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo.com. Recuerden que ya viene Daniela Murillo